Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En esta oportunidad vamos a aprender sobre las profesiones, pero también sobre el uso del verbo ser. Pues en el Aymara les comento que el verbo ser es un sufijo, pues que necesita de sustantivos. Por eso vamos a trabajar con las profesiones. En este caso vamos a aprender a decir yo soy médico, yo soy estudiante, profesiones u ocupaciones, ¿ya? Les voy a presentar aquí algunas profesiones. Irna Kawinaka, en Aymara, profesiones. Lakachak Colliri, dentista. Colliriru Yanapiri, enfermera o enfermero. Anatiri, jugador. Aksiri, lavandera o lavandero. Arhatiri, abogado o abogada. Utasaitairi, arquitecto. Elkiri, escritor. Pues hay infinidad de profesiones, como ustedes saben. Les presento algunas para que ustedes puedan aprenderlas, las más usuales también, ¿no? Aquí también tengo un pequeño cuadro que he realizado para que ustedes vean cuáles son los sufijos para que podamos formar tanto de forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ellos nos van a servir y aplicar juntamente con los sustantivos, en este caso con estos sustantivos de profesiones. Por ejemplo, para los 4 pronombres personales singulares, para Naya, en la forma afirmativa debe ser tua, en su forma negativa KTTI, pero tiene que haber el haniwa. Para la forma interrogativa el TTI, para la pregunta. Para Juma, Tawa, la negación Katati, interrogativa Tati. Para Jupawa, negativa Kiti, interrogativa Ti. Para Jiwasa Tanwa, negativa Tanti, y para la interrogativa Tanti. Bueno, esto lo haremos mediante algunos ejemplos para que se pueda comprender mejor, ¿ya? Yo tengo aquí algunos ejemplos de algunas profesiones u ocupaciones, ¿ya? Vamos a hacer las preguntas. Este cuadro lo vamos a aplicar las 3 formas, tanto en preguntas como en respuestas negativas y afirmativas. Nos vamos a iniciar nuestra primera pregunta con el primer pronombre personal, Nayaja, ¿ya? Y con esta profesión. Y voy a colocar, después del pronombre personal, se coloca la profesión. En este caso, Colliri. Pero como estoy haciendo una pregunta, quiero decir, yo soy médico, ¿no? Entonces, para Nayaja, y en pregunta, debo colocar esa terminación. T-T-I. Y como metodología de enseñanza-aprendizaje, voy a colocar también el signo de interrogación. En el Aymara, recuerden, no hay signo de interrogación, ¿ya? Porque el Aymara, el idioma ya tiene su propio sufijo de interrogación, en este caso es el ti. Naya Colliri ti dice, yo soy médico, pues voy a responder en este caso de forma afirmativa y voy a decir, sí, tú eres médico. Recuerden que estas preguntas y respuestas son como una especie de diálogo que se está realizando entre 2 personas. Entonces, como estoy respondiendo de forma afirmativa, voy a iniciar con Gisa. Gisa. El pronombre personal, Jumaja, sí, tú. Recuerden que siempre debemos colocar el ja, ¿no? Ese sufijo enfatizador de la pronunciación. Gisa, Jumaj. Ahora, la profesión. Colliri, Gisa, Jumaj, Colliri. Forma afirmativa en Jumaja debe terminar en Tawa. Se van a fijar, el cuadrito nos ayuda mucho. Gisa, Jumaj, Colliri, Tawa. Sí, tú eres médico. La segunda, vamos a hacer con el pronombre personal Jumaja y con el sustantivo Iatichiri. ¿Ya? Entonces coloco, después del pronombre personal, la profesión, Yatichiri, es Jumaja.
estoy haciendo una pregunta, debe terminar en tati. Y voy a colocar el signo. Juma yati chiritati. ¿Tú eres maestra o maestro? Dice, no. Voy a responder de forma negativa. Voy a hacer de cuenta que no. Y voy a decir, para la forma negativa siempre debo colocar el haniwa. Entonces será haniwa. Si me está preguntando, me está diciendo, ¿tú eres maestra? Yo quiero decir, no, yo no soy maestra. Entonces, yo es naya, ja. Las X se pronuncian como Jotas. Haniwa, naya, ja. Voy a colocar la profesión. Yatichiri. Ahora, estoy en forma negativa. En naya, de pronombre personal naya, debo colocar KTTI. Entonces, mi terminación será KTTI. Haniwa naya yatichirikti. Yo no soy maestra. En este caso, femenino. Puede ser maestro también. Vamos a hacer el ejemplo con jupaja. Voy a utilizar eso de pairi. Pairi es cocinera o cocinero. En este caso, cocinera. Pairi. Jupaj. Pairi. En jupaja, para pregunta. Ti. Jupaja pairiti. ¿No? Ella es cocinera. Voy a decir de forma afirmativa que sí, es cocinera. Entonces, quizá, si estamos hablando de una tercera persona, pues diré, no, sí, ella es cocinera. Quizá, jupaja, jupa es él o ella, no se van a olvidar de eso. Quizá, jupaja. La ocupación, pairi. Quizá, jupaja, pairi. Estamos en forma afirmativa y en jupa debe terminar en wa. Quizá, jupaja, pairiwa. Ahora, hiwasa. Hiwasa es nosotros. Pues vamos a hacernos la pregunta con arjatiri. Como que si somos abogados. Arjatiri es abogado. Entonces, hiwasa. Voy a anotar arjatiri. Hiwasa arjatiri tanti, ¿no? En pregunta. Hiwasa pregunta. Tanti. Hiwasa arjatiri tanti. Nosotros somos abogados. Para la respuesta, voy a responder de forma negativa. Para la negación, siempre es primero el haniwa. Haniwa quiere decir no. Luego, el pronombre personal. Hiwasa. Haniwa, hiwasa. Ahora viene la profesión u ocupación. Arjatiri. Haniwa, hiwasa, arjatiri. Pero no queda ahí. Falta. Es negación y hiwasa. Me voy al cuadrito. Hiwasa y negación. Debo colocar esto. Ka-tan-ti. Entonces, ka-tan-ti. Haniwa hiwasa arjatirik-tanti. Nosotros no somos abogados. Eso es lo que dice, ¿no? Pero también esto no solamente puede funcionar con esos sustantivos comunes, como son el vocabulario de las profesiones u ocupaciones. También puedo realizar oraciones con los nombres. Pues voy a hacer algunos ejemplos con los nombres. En este caso, si se fijan, cada imagen tiene un nombre, ¿no es cierto? Entonces vamos a realizar solamente oraciones. Puedo hacer también preguntas, pero en este caso haremos algunas oraciones nada más. Como decir, yo soy Rolando, por ejemplo. Para ello, yo es Naya. Con nombres propios en este caso, Nayaja. Coloco el nombre Rolando. Y soy, pues soy es Tua.
Ahí dice, Naya Rolando tua. Yo soy Rolando, quiere decir. Veremos con Sonia. También podemos decir, ella es Sonia en este caso, ¿ya? O tú eres Sonia. Jumaja, para hacer en el orden de Naya, Juma, Jupa, ¿ya? Jumaja, Sonia. En Juma, termina en Tawa. Dice, tú eres Sonia. Ahora vamos a hacer con la tercera persona, también haremos. Haremos con Jupaja, ¿ya? Para Jupaja, a ver, dice Jazmín. Aquí vamos a poner un poquito de atención. Jazmín. Los nombres, si se fijan, terminaban en vocales. No hemos tenido ningún problema y hemos adicionado los sufijos correspondientes de la forma afirmativa, porque estoy afirmando mi nombre. Para los nombres de las personas, de las mujeres, para los nombres femeninos que terminan en consonante, debo colocar, antes de colocar estos sufijos, debo adicionar una A. Recién, para Jupaja, es Wa. Recién voy a colocar el Wa. Entonces dice, Jupaj Jazmín Agua. Ella es Jazmín. No se escucha bien si no coloco la A. Sería Jupaj Jazmín Wa. Y no es correcto, no está bien. Por eso, si mi nombre termina en consonante, el nombre de una mujer femenino, se debe colocar la A y recién la WA en relación a Jupaja. Ahora vamos a ver. Veremos en los nombres de los varones que terminan, del sexo masculino, que terminan en consonante, ¿ya? Voy a colocar también con Naya. Naya, El nombre es Edgar. Edgar. Para los nombres masculinos que terminan en consonante, debo colocar necesariamente una U. Y recién, si es Naya, debo colocar el sufijo correspondiente tua. Yo soy Edgar. Naya Edgaru tua. Es una regla, es una pequeña regla que se utiliza para mencionar los nombres, ¿no? Repito, si los nombres terminan en vocal, se colocan los sufijos correspondientes, ¿no? Pero si los nombres femeninos terminan en consonante, debo colocar una A y recién el sufijo del verbo ser. Si los nombres de los masculinos, de los varones, terminan en consonante, debo colocar una U y recién el sufijo correspondiente al verbo ser. Bueno, así es como vamos a utilizar el verbo ser. En este caso hemos realizado con las profesiones u ocupaciones y también cómo puedo decir mi nombre, ¿no es cierto? Otra forma de decir el nombre, mi nombre, el nombre de otra persona también, ¿ya? Al mismo tiempo también puedo hacer preguntas. ¿Han visto? Hemos utilizado las tres formas: interrogativa, hemos respondido de forma afirmativa y también de forma negativa. Ahora ya saben cómo se forma el verbo ser. Ya kaur kama, hikisin kama.